Hablar contigo mismo no es extraño. Estas 4 características lo demuestran. Tu diálogo interno debe ser simplemente positivo. A veces, la voz más importante que escuchas a lo largo del día es la que nadie más oye. Aparece cuando estás solo, cuando tienes dudas, cuando haces planes, cuando intentas comprender lo que sientes. Y no es señal de locura. Es una de las herramientas cognitivas más sofisticadas de la mente humana. En este video descubrirás por qué hablar contigo mismo en voz alta puede ser un signo de inteligencia verbal avanzada, como la neurociencia respalda este comportamiento, y por qué el tipo de conversación que tienes puede potenciar tu crecimiento o sabotear tu bienestar. Comprenderás qué sucede en tu cerebro cuando verbalizas tus pensamientos, cómo mejora tu capacidad para resolver problemas y la diferencia entre un diálogo interno constructivo y uno destructivo. Vivimos en una cultura que asocia hablar con nosotros mismos con la incomodidad. Sin embargo, la psicología cognitiva y la neurociencia demuestran que el lenguaje no solo nos comunica con los demás, sino que también organiza nuestras mentes. Pensar con palabras, escucharte a ti mismo mientras formulas ideas y exteriorizar tus procesos de pensamiento activan regiones cerebrales relacionadas con la planificación, la memoria de trabajo y el autocontrol. Lo que puede parecer extraño externamente puede ser en realidad un signo de agudeza mental. Una de las características más evidentes en las personas que hablan consigo mismas es una inteligencia verbal sólida y funcional. No se trata simplemente de tener un vocabulario amplio o de expresarse con elegancia frente a otros. Se trata de algo más profundo. Es la capacidad de estructurar el pensamiento a través del lenguaje, de convertir ideas abstractas en frases claras y de sostener un diálogo interno organizado. No todas las personas piensan de la misma manera. Algunas procesan la realidad principalmente a través de imágenes mentales. Otras sienten primero y luego intentan comprender. Pero quienes desarrollan un diálogo interno verbal tienden a construir oraciones completas en su mente. Se hacen preguntas, se responden, debaten consigo mismas, ensayan argumentos, imaginan escenarios y los analizan con palabras. Es un proceso dinámico y sofisticado. Desde la neurociencia, este fenómeno tiene una base clara. Cuando verbalizamos nuestros pensamientos, e incluso en voz baja, se activan áreas específicas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la autorregulación. El área de Broca, vinculada a la producción del habla, y regiones del lóbulo frontal, asociadas con la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones, entran en acción. Esto no ocurre por casualidad. El lenguaje no es solo un medio para comunicarnos con otros, es una herramienta para organizarnos por dentro. El lenguaje actúa como un sistema de orden. Muchas veces sentimos emociones confusas, tensiones internas difíciles de definir, o pensamientos que parecen desordenados. Cuando los convertimos en palabras, les damos forma. Y cuando algo tiene forma, puede analizarse. Decir en voz alta, estoy nervioso, porque temo equivocarme, es muy distinto a simplemente sentir una ansiedad difusa. La frase delimita la emoción, la explica y abre la puerta a gestionarla. Hablar contigo mismo en voz alta puede ser una extensión natural de este proceso. Al pronunciar tus pensamientos, no solo los piensas, también los escuchas. Esto crea una segunda capa de procesamiento. La mente formula la idea, el oído la recibe y el cerebro la vuelve a evaluar. Es como mirarte en un espejo mental. Esa retroalimentación auditiva permite detectar incoherencias, exageraciones o errores en el razonamiento, refuerza la claridad y mejora la coherencia interna. Las ventajas son notables. Las personas con un diálogo interno bien desarrollado suelen mostrar mayor capacidad para planificar. Pueden anticipar escenarios posibles antes de actuar. Ensayan conversaciones difíciles antes de tenerlas. Organizan tareas complejas, desglosándolas en pasos verbales. Si cometen un error, lo identifican con mayor rapidez, porque son capaces de escucharse
y corregirse. El lenguaje se convierte entonces en una herramienta de autorregulación. No solo sirve para pensar, sino para dirigir la conducta. Decirte primero voy a hacer esto, después aquello, te ayuda a mantener el enfoque. Recordarte mantén la calma antes de responder, reduce la impulsividad. Es una forma activa de guiarte. Sin embargo, esta misma capacidad tiene un lado vulnerable. Cuando la inteligencia verbal se utiliza para alimentar pensamientos autocríticos constantes, el impacto puede ser profundo. El diálogo interno negativo, repetitivo y severo activa circuitos asociados al estrés y a la amenaza. Frases como no soy lo suficientemente bueno, siempre fallo o nunca hago nada bien no son simples palabras. Son mensajes que el cerebro puede interpretar como verdades. La repetición consolida creencias. Si una persona se habla a sí misma con dureza durante años, esa narrativa puede convertirse en parte de su identidad. La mente, que podría haber sido una aliada estratégica, se transforma en un juez implacable. Y cuanto más sofisticada es la inteligencia verbal, más elaborados pueden volverse esos discursos internos críticos. Por eso la diferencia no está en el hecho de hablar contigo mismo, sino en el modo en que lo haces. No es la existencia del diálogo interno lo que determina su impacto, sino su tono y su intención. Puedes utilizar tu lenguaje interno para castigarte o para orientarte, para encerrarte en la culpa o para impulsarte hacia el aprendizaje. La inteligencia verbal es un recurso poderoso. Puede ayudarte a organizar tu mente, a tomar decisiones más claras y a regular tus emociones. Pero también puede amplificar la autocrítica si no se maneja con conciencia. El verdadero reto no es silenciar tu voz interior, es educarla, convertirla en una guía firme y constructiva, no en un enemigo silencioso. Cuando aprendes a hablarte con claridad y respeto, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de dirección consciente. Y ahí es donde esta característica revela su verdadero valor. Cuando verbalizas tus pensamientos, no estás haciendo algo simbólico o meramente expresivo. Está ocurriendo un proceso neurológico, real y medible. El cerebro cambia su dinámica cuando las ideas dejan de ser silenciosas y se convierten en palabras pronunciadas. No es una metáfora poética, es un fenómeno respaldado por la investigación en psicología cognitiva y neurociencia. Diversos estudios en psicología experimental han demostrado que hablar en voz alta mientras se realiza una tarea compleja puede mejorar el rendimiento. Esto se debe a que el cerebro dispone de un sistema limitado llamado memoria de trabajo, encargado de mantener y manipular información durante breves periodos. Cuando todo el proceso ocurre únicamente en silencio, esa memoria puede saturarse con facilidad. Pensamientos, dudas, opciones y emociones compiten por el mismo espacio mental. Al describir en voz alta lo que estás haciendo, reduces esa carga interna. Es como si descargaras parte del contenido mental hacia el entorno. Cuando dices primero voy a analizar esta opción y luego revisaré los detalles, estás organizando la información en pasos concretos. Esa estructura verbal libera recursos cognitivos y aumenta la concentración. Imagina que intentas resolver un problema complicado, como organizar un proyecto importante o tomar una decisión difícil. Si mantienes todas las variables solo en tu mente, las ideas pueden superponerse. Surgen pensamientos simultáneos, recuerdos, preocupaciones, pero cuando verbalizas tu proceso, externalizas parte de ese flujo. El cerebro entonces procesa la información por múltiples canales al mismo tiempo. El canal visual, si estás observando algo, el auditivo, al escucharte, y el verbal, al formular las frases. Esa integración multisensorial fortalece la organización cognitiva. La información deja de ser difusa y comienza a alinearse en una secuencia lógica. Al escucharte, puedes detectar contradicciones o vacíos en tu razonamiento. Esa retroalimentación inmediata aumenta la claridad mental. El impacto positivo
es profundo. Hablar contigo mismo puede mejorar la toma de decisiones, porque te obliga a estructurar tus argumentos. Puede optimizar la resolución de problemas al dividirlos en partes manejables. Puede incluso fortalecer la retención de información, ya que repetir conceptos en voz alta activa mecanismos de consolidación en la memoria. No es casualidad que muchos científicos, escritores y pensadores hayan sido descritos murmurando mientras trabajaban. No se trataba de excentricidad. Era una forma de organizar el pensamiento. El lenguaje actúa como una herramienta que ordena el caos interno y lo convierte en estrategia. Además, este proceso influye directamente en el control emocional. Cuando te dices cálmate, respira, piensa antes de actuar, estás activando regiones prefrontales del cerebro vinculadas con la regulación emocional y el autocontrol. Estas áreas ayudan a modular la respuesta impulsiva, que surge desde estructuras más primitivas, relacionadas con la reacción inmediata al estrés. Es como si una parte más racional de ti tomara el liderazgo durante unos segundos. La palabra pronunciada interrumpe la reacción automática y crea un espacio de decisión consciente. Ese pequeño intervalo puede marcar la diferencia entre actuar por impulso o responder con claridad. Sin embargo, el mismo mecanismo que organiza también puede desorganizar si el contenido del diálogo se vuelve negativo o agresivo. Si al cometer un error te dices en voz alta, soy un desastre o nunca hago nada bien, estás fortaleciendo una narrativa interna perjudicial. El cerebro no distingue con facilidad entre una crítica útil y una condena absoluta. Lo que escucha repetidamente tiende a consolidarlo. La repetición fortalece redes neuronales. Cada vez que refuerzas una frase negativa, haces más probable que vuelva a aparecer en el futuro. De la misma manera que puedes entrenar tu mente para pensar con claridad, también puedes entrenarla para la autodescalificación. Por eso el diálogo interno debe ser positivo, en un sentido profundo y responsable. No significa ignorar errores, ni fingir que todo está bien. Significa elegir un lenguaje que promueva el aprendizaje y el crecimiento. En lugar de decir, soy un fracaso, puedes decir, cometí un error y necesito ajustar mi estrategia. En vez de nunca hago nada bien, puedes afirmar, esta vez no salió como esperaba, pero puedo mejorar. El cambio puede parecer pequeño, pero su impacto es enorme. Las palabras moldean la interpretación que haces de la realidad, y esa interpretación influye directamente en tu motivación, tu autoestima y tu capacidad de actuar. Hablar contigo mismo no es un acto trivial, es una intervención directa en tu funcionamiento cerebral. Cada frase que pronuncias construye o debilita conexiones, organiza o distorsiona, impulsa o limita. Cuando comprendes esto, empiezas a ver tu diálogo interno no como un hábito automático, sino como una herramienta poderosa de organización mental. Y entonces la pregunta deja de ser si deberías hablar contigo mismo y pasa a ser cómo quieres entrenar tu cerebro cada vez que lo haces. Hablar contigo mismo no solo organiza idea, también te permite observar tu mente desde fuera. Esta capacidad tiene un nombre en psicología. Se llama metacognición. Significa, literalmente, pensar sobre tu propio pensamiento. Es la habilidad de darte cuenta de lo que estás sintiendo, de lo que estás creyendo y de cómo estás razonando mientras lo haces. Cuando dices en voz alta, estoy dudando porque tengo miedo al rechazo, ocurre algo poderoso. Ya no estás completamente atrapado en la emoción. Ahora la estás describiendo. Y en el momento en que la describes, creas una pequeña distancia entre tú y lo que sientes. Esa distancia es claridad. Muchas veces no sufrimos solo por lo que pasa, sino por no entender lo que pasa dentro de nosotros. Sentimos ansiedad, pero no sabemos por qué. Nos bloqueamos, pero no identificamos la causa. El lenguaje convierte
lo difuso en concreto. Lo que era una sensación vaga se transforma en una frase que puede analizarse. La psicología moderna reconoce que la metacognición es una de las habilidades más importantes para el crecimiento personal. Las personas que pueden observar sus propios pensamientos tienen mayor capacidad para cambiarlos. Si no eres consciente de lo que piensas, no puedes modificarlo. Pero si lo escuchas, puedes cuestionarlo. El lenguaje actúa como una linterna en una habitación oscura. Ilumina procesos internos que antes eran automáticos. Decir estoy evitando esta decisión porque temo equivocarme revela un patrón. Y cuando un patrón se revela, deja de tener tanto poder inconsciente. El aspecto positivo de esta visualización verbal es profundo. Mejora la toma de decisiones, porque te obliga a ordenar tus argumentos. Cuando te escuchas decir, quiero aceptar esta oportunidad, porque me hará crecer, pero temo no estar preparado. Estás colocando sobre la mesa ambas fuerzas internas. Ya no son impulsos mezclados. Son razones identificables. Es como tener un pequeño debate interno estructurado. Una parte de ti expone un argumento, otra lo contrasta. Esa dinámica fortalece tu criterio, te permite evaluar opciones con mayor objetividad. En lugar de actuar por impulso o por miedo, puedes decidir con mayor conciencia. Además, este proceso fortalece la memoria. Diversas investigaciones han mostrado que repetir información en voz alta mejora la retención. Cuando verbalizas lo que estás estudiando o explicas en voz alta lo que acabas de aprender, activas circuitos auditivos y motores que refuerzan la consolidación del recuerdo. No solo lo piensas, lo pronuncias, lo escuchas y lo integras con mayor profundidad. Incluso en decisiones cotidianas, verbalizar puede marcar la diferencia. Decirte voy a elegir esta opción porque se alinea con mis valores te ayuda a reafirmar tu identidad. El lenguaje no solo organiza información, también construye coherencia interna. Pero, una vez más, el contenido es determinante. La misma capacidad que puede darte claridad, también puede alimentar distorsiones. Si tu visualización mental se llena constantemente de escenarios catastróficos, el efecto será ansiedad anticipatoria. Si te repites todo, saldrá mal. Seguro me rechazan. No soy capaz. Estás entrenando a tu cerebro para esperar amenazas. El cerebro aprende por repetición. Si repites escenarios negativos, se vuelven familiares, y lo familiar se percibe como probable. Así comienza el círculo de la inseguridad. La imaginación verbal tiene un poder creativo inmenso. Puede ayudarte a ensayar el éxito o a practicar el fracaso antes de que ocurra. Aquí surge una pregunta crucial que transforma todo este tema en algo personal. Cuando hablas contigo mismo, ¿estás ampliando tu perspectiva o reduciéndola? ¿Estás generando posibilidades o reforzando limitaciones? ¿Te estás dando instrucciones claras o te estás atrapando en un bucle de duda constante? Este es el momento clave. La próxima vez que te escuches hablar en voz alta, no lo hagas en automático. Detente unos segundos. Observa el tono. ¿Es firme o es cruel? Observa las palabras. ¿Son precisas o exageradas? Pregúntate si esa voz interna está alineada con la persona que quieres llegar a ser, porque al final, visualizar tu pensamiento no es solo una técnica mental, es una forma de dirigir tu evolución. Cada frase que eliges es una orientación, cada interpretación que repites es una dirección, y cuando aprendes a usar el lenguaje para iluminar tu mente, en lugar de oscurecerla, tus decisiones dejan de ser reacciones impulsivas y se convierten en elecciones conscientes. Otra característica esencial de un diálogo interno saludable es su capacidad para regular emociones a través del lenguaje. Las emociones intensas no desaparecen simplemente porque intentemos ignorarlas. Necesitan ser reconocidas, comprendidas y encuadradas. Y el lenguaje es una de las herramientas más poderosas para hacerlo. Cuando te dices,
Entiendo que estoy molesto, pero ¿puedo manejarlo? No estás negando la emoción, tampoco la estás exagerando. La estás reconociendo y al mismo tiempo estableciendo un límite. Estás afirmando que la emoción existe, pero que no te define ni te controla por completo. Ese pequeño acto verbal cambia la experiencia interna. La mente humana necesita significado para procesar lo que siente. Una emoción sin explicación puede sentirse abrumadora, pero cuando la conviertes en palabras, adquiere estructura. Decir estoy frustrado porque esto no salió como esperaba, le da contexto a la experiencia. Y cuando hay contexto, hay posibilidad de respuesta consciente. Las investigaciones en psicología positiva han demostrado que la autocompasión es un factor clave para la resiliencia emocional. Tratarte con la misma comprensión que ofrecerías a un amigo cercano reduce los niveles de estrés y fortalece la estabilidad mental. El diálogo interno es el principal canal a través del cual se expresa esa autocompasión. Imagina que un amigo comete un error. Probablemente no le dirías, eres un desastre, nunca haces nada bien. Lo más probable es que le digas, fue un error. Puedes aprender de esto. No te define. Sin embargo, muchas personas se hablan a sí mismas con una dureza que jamás usarían con alguien a quien quieren. Un diálogo interno consciente transforma esa dinámica. Puedes animarte cuando te sientes inseguro. Puedes decirte, estoy avanzando, aunque sea poco a poco. Puedes corregirte con respeto en lugar de humillarte. Esa voz interna se convierte en una guía firme pero comprensiva. No es indulgente ni evasiva, es honesta, pero también humana. El lado positivo de esta práctica es profundamente transformador. Cuando tu voz interior se convierte en una fuente de apoyo realista, tu motivación deja de depender exclusivamente de factores externos. No necesitas aprobación constante para sentir que puedes avanzar. Te conviertes en tu propio respaldo emocional. Además, la regulación emocional a través del lenguaje fortalece el autocontrol. Decirte respira, piensa antes de responder, o esto pasará, te ayuda a atravesar momentos difíciles, sin reaccionar de forma impulsiva. Las palabras crean un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio se encuentra la libertad de elegir cómo actuar. Sin embargo, el lado negativo aparece cuando la autocrítica constante se convierte en identidad. Si cada error activa un monólogo interno humillante, poco a poco la autoestima se erosiona. No ocurre de un día para otro. Ocurre por repetición. La repetición crea hábito, y el hábito termina moldeando el carácter. Si una persona se repite durante años, no soy suficiente, nunca lo hago bien, siempre decepciono, esas frases pueden integrarse como creencias profundas. El cerebro tiende a aceptar como verdad aquello que escucha de manera constante, especialmente cuando proviene de la propia voz interna. Hablar contigo mismo no es extraño, de hecho, es inevitable. Lo haces todos los días, aunque no siempre en voz alta. Cada pensamiento tiene una forma verbal. Aunque sea breve, la verdadera cuestión no es si deberías hacerlo, sino cómo puedes hacerlo mejor. Tu cerebro está diseñado para el lenguaje. Las palabras organizan, interpretan y dirigen tu experiencia. Si utilizas ese lenguaje para castigarte, tu mente se convierte en un espacio hostil. Si lo utilizas para comprenderte y orientarte, se convierte en un lugar de crecimiento. Al final, la voz que más influye en tu vida no es la crítica externa, ni el aplauso momentáneo. Es la que te acompaña en silencio cuando enfrentas dudas, fracasos y decisiones importantes. Es la que aparece cuando nadie más está presente. Si aprendes a convertir esa voz en aliada, estarás fortaleciendo una de las capacidades más poderosas de tu mente. Estarás desarrollando una inteligencia emocional consciente que no depende del ruido del mundo exterior. Si este contenido te ayudó a comprender mejor tu diálogo interno y su impacto en tu vida, suscríbete al canal para seguir explorando los misterios de la mente humana. Dale me gusta si encontraste valor
en estas reflexiones. Comparte en los comentarios cómo es tu voz interna y envía este video a alguien que necesite entender que hablar consigo mismo no es debilidad, sino una expresión profunda de inteligencia y conciencia.